El círculo de Velázquez respiraba elegancia aquella noche de viernes, como siempre lo hacía cuando los lustres de cristal checo reflejaban la luz dorada sobre las copas Baccarat y los platos de porcelana Limoges. El restaurante ocupaba la planta baja de un edificio art déco en la calle Velázquez del barrio de Salamanca, esa arteria donde el lujo madrileño confluía con la distinción internacional. Las mesas estaban casi todas ocupadas, ejecutivos celebrando contratos millonarios, herederas exhibiendo los últimos bolsos Hermès, diplomáticos susurrando acuerdos entre bocados de foie gras. En el centro del salón, la mesa 12 acaparaba la atención. Maximiliano Max Reverte presidía la celebración con sus socios, la risa atronadora compitiendo con el tintineo de copas de Dom Pérignon. A sus 38 años, Max lucía ese bronceado perpetuo de quien reparte su tiempo entre Marbella, Ibiza y los Alpes, el cabello rubio impecablemente cortado, el Rolex Daytona gravitando en su muñeca como una declaración. Su imperio de fondos de inversión movía miles de millones, y él se esmeraba en que todos lo supieran. Otra ronda para celebrar nuestro nuevo acuerdo con los chinos. Max alzó la copa, la voz cortando conversaciones adyacentes. 200 millones de dólares, señores. 200 millones. Elena Ríos se aproximó a la mesa con la bandeja equilibrada, los pasos medidos de quien ha aprendido a navegar entre egos inflados sin perturbar la calma. 26 años, cabello oscuro recogido en un moño impecable, uniforme negro que realzaba la postura erguida que su madre siempre insistió en que era lo único que nadie podría arrebatarle. Llevaba 2 años trabajando en el círculo desde que tuvo que abandonar la carrera de filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. «Señores, ¿puedo traerles algo más?», preguntó en español pulcro, la voz neutra pero clara. Max se volvió hacia ella, sus ojos azules deteniéndose un segundo más de lo profesional. «¿Hablas inglés, querida?», preguntó en un inglés con un ligero acento que delataba años en la banca internacional, como si su dominio del idioma fuese un pasaporte exclusivo. «Sí, señor», Elena respondió en español manteniendo el protocolo del restaurante. «Ah, pero qué desperdicio». Max se giró hacia sus compañeros de mesa, la sonrisa demasiado amplia. «Apuesto 1000 euros a que no es capaz de atender nuestra mesa entera en inglés perfecto. 1000 euros, ahora mismo, en efectivo». El silencio cayó sobre el salón como una cortina de plomo. Conversaciones murieron a mitad de frase. Tenedores se detuvieron en el aire. Hasta la música ambiente, un discreto jazz francés, pareció disminuir de volumen. En las mesas cercanas, los rostros se giraron con esa mezcla de bochorno y curiosidad mórbida que acompaña a las humillaciones públicas. Elena sintió un temblor comenzar en los dedos, no de miedo, sino de esa cólera gélida que había aprendido a domeñar desde niña, cuando sus compañeros de colegio se mofaban de sus zapatos remendados. La bandeja pesaba en sus manos, el frío metal contra las palmas que empezaban a sudar. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, de los otros camareros paralizados, de los clientes acaudalados aguardando el espectáculo, de Sofía en la barra, la subgerente que se mordía el labio, claramente dividida. «Señor Reverte». Sofía se acercó, la voz tensa intentando dulzura. «Quizás podríamos». «No, no, Sofía, querida». Max la interrumpió con un gesto expansivo. «Es solo una broma, una apuesta amigable, ¿verdad?». Miró la chapa de Elena. «Elena, qué nombre tan bonito. Entonces, Elena, ¿qué me dices? 1000 euros por 5 minutos de tu tiempo». Los socios de Max rieron, esa risa nerviosa de quien no quiere contrariar al jefe. Uno de ellos, un hombre corpulento con un anillo de graduación del MIT, añadió: «Max, vas a asustar a la muchacha». «Asustar», Max fingió sorpresa. «Estoy ofreciéndole lo que probablemente no gana en un mes. Es una oportunidad». Elena respiró hondo, el aire entrando lentamente en sus pulmones. Pensó en Mateo, su hermano de 11 años, durmiendo en el apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. Pensó en las facturas que se acumulaban,
en la mensualidad del colegio de Mateo que vencía en 3 días. Pensó en su madre, fallecida hace 4 años, que siempre decía: «Hija, tu dignidad es lo único que te llevas a la tumba». ¿Sabes con quién estás hablando? Max se inclinó hacia adelante, el perfume caro, Tom Ford Oatwood, invadiendo su espacio. «Yo muevo más dinero en un día de lo que gente como tú ve en toda una vida». Fue la expresión «gente como tú» la que decidió todo. Elena enderezó los hombros, colocó la bandeja sobre la mesa auxiliar con movimientos precisos y encontró los ojos de Max. Cuando habló, su voz salió baja pero cristalina, primero en español. «Acepto su apuesta, señor Reverte». El salón contuvo la respiración colectivamente. Max parpadeó sorprendido por su calma. «Excelente, caballeros, tenemos un espectáculo». Pero Elena no había terminado. Dio un paso al frente, las manos cruzadas frente al cuerpo con estudiada elegancia, y entonces cambió al inglés. Un inglés impecable, con una dicción que revelaba años de estudio minucioso. «Mr. Reverte, you asked if I speak English. The answer is yes. I speak English, Spanish, and I'm currently learning French. I studied English literature at UCM for 3 years before financial circumstances required me to prioritize supporting my family. I've read Shakespeare in the original, discussed Faulkner's stream of consciousness with professors who've lectured at Oxford, and I can quote T.S. Eliot's The Waste Land from memory». La sonrisa de Maximiliano empezó a vacilar. El silencio en el restaurante se hizo denso, eléctrico. Elena continuó, su voz adquiriendo un filo de ironía educada que calaba más hondo que cualquier grito. «I serve tables, not because I lack education or ambition, but because dignity exists in any honest work. The 1,000 euros you're offering, it would indeed help with my brother's school fees, but I won't dance for it like a trained seal. I'll earn it by doing exactly what you asked, serving this table in English, with the professionalism you seem to think can be bought». El rostro de Maximiliano pasó por una progresión de colores, del bronceado artificial al rosa, luego a un rojo que ascendía desde el cuello de su Hermenegildo Segna. El hombre del MIT se aclaró la garganta nerviosamente. Alguien en una mesa distante dejó caer una cuchara, el sonido metálico resonando como un disparo en el silencio. «Well then», continuó Elena en inglés, tomando el bloc de pedidos con la misma calma con la que se toma un arma. «Shall we proceed with your order? I believe you gentlemen were discussing the wine selection. Might I suggest the Chateau Margaux 2010? It pairs excellently with ego deflation». Un sonido se escapó de algún lugar del salón. Mitad ahogo, mitad risa sofocada. Maximiliano abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus socios miraban a cualquier parte, excepto a él. El poder había cambiado de manos tan completamente que el aire parecía diferente, más ligero de un lado de la sala, más pesado del otro. «Yo», comenzó Maximiliano, volviendo al español, intentando recuperar algo de control. «English, Mr. Reverte», lo interrumpió Elena suavemente. «You wagered 1,000 euros that I couldn't serve your table in English. I intend to earn that money fairly». Desde el bar, Sofía Blanco observaba con una mezcla de terror y admiración. Conocía a Elena desde hacía 2 años. Había visto a su colega aguantar clientes difíciles, manos impertinentes, propuestas indecentes, siempre con aquella dignidad silenciosa. Pero esto era diferente. Era como presenciar a alguien transformar agua en vino, o quizás lo contrario, transformar el costoso vino de Maximiliano en agua amarga. «Now», continuó Elena con la pluma lista, «have you gentlemen decided on your main courses? The chef's special tonight is roasted duck with a cherry reduction, though I suspect some of you might be having crow instead». El hombre del MIT realmente se rió esta vez, una risa corta que intentó disimular con una tos. Maximiliano lo fulminó con la mirada, pero el daño ya estaba hecho. El emperador estaba desnudo y todos podían verlo. «Ya hemos pedido», logró decir Maximiliano, su voz perdiendo aquella cualidad de megáfono que tenía antes. «Excelente. Revisaré su pedido anterior de inmediato», respondió Elena, haciendo una pequeña reverencia que de alguna forma
parecía más irónica que respetuosa. «Ah, ¿y señor Reverte? ¿Los 1.000 euros? Los aceptaré en efectivo tal como ofreció. La escuela de mi hermano no acepta tarjetas de crédito para pagos atrasados». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina, cada paso medido, la espalda erguida, dejando tras de sí una mesa de hombres poderosos que parecían haberse encogido dentro de sus impecables trajes de marca. El salón permaneció en silencio unos segundos más. Entonces, lentamente, las conversaciones se reanudaron. Susurros excitados, comentarios ahogados, la ocasional mirada furtiva hacia la mesa 12. Max sacó su cartera de cuero Hermès con movimientos mecánicos. Sus manos, aquellas que firmaban contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras contaba 10 billetes de 100 euros. Los depositó sobre la mesa como quien revela cartas perdedoras, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. En la cocina, Elena se recostó contra la fría pared de azulejos, permitiéndose exactamente 30 segundos para que el temblor remitiera. El chef Antonio Ruiz, un hombre de 60 años que había trabajado en París antes de regresar a España, se le acercó. «Lo he oído todo», dijo simplemente en español. «La mitad del salón lo ha grabado con sus móviles. Se hará viral». «No me importa», respondió Elena, enderezándose de nuevo. «Tengo facturas que pagar». «No me refiero a eso», sonrió el chef Antonio Ruiz, con esa sonrisa de quien ya ha visto mucho en la vida. «Me refiero a que has hecho lo que todos nosotros querríamos hacer al menos una vez en la vida. Has puesto a uno de esos cretinos en su sitio y lo has hecho con una clase exquisita». Isabel Garrido, la dueña del restaurante, apareció en la puerta de la cocina como una aparición envuelta en Chanel, cincuentona, con el cabello platino impecable, ojos que calculaban ganancias y pérdidas con la precisión de una máquina. «Elena», su voz era neutra, imposible de descifrar. «Mi despacho, ahora». El corazón de Elena se encogió. Por supuesto, había humillado a un cliente importante, un inversor. Max Reverte probablemente tenía conexiones con la mitad de la élite de la ciudad. Este era el precio de la dignidad. Siempre había un precio. Mientras seguía a Isabel por el pasillo enmoquetado hacia el despacho, Elena pensó en cómo le explicaría a Mateo por qué había perdido el empleo. Él era demasiado inteligente para creer excusas vagas. Tendría que contarle la verdad y rezar para que entendiera que a veces perder manteniendo la cabeza bien alta vale más que ganar de rodillas. El despacho de Isabel era todo mármol blanco y arte moderno, una declaración de poder femenino en cada detalle meticulosamente curado. La propietaria del restaurante se sentó detrás de su mesa de cristal. Sus dedos, con las uñas impecablemente arregladas, tamborileaban sobre la superficie. «¿Sabe cuánto gasta Maximiliano Reverte aquí al mes?», preguntó Isabel sin preámbulos. «No, señora. 15.000 euros, de media. Trae clientes de alto perfil, sella tratos en nuestras mesas. Es el tipo de cliente que mantiene la relevancia de un establecimiento como este». Elena mantuvo el silencio, con la espalda recta, a la espera del golpe. «Y usted», continuó Isabel, «acaba de convertirlo en hazmerreír. En 5 minutos ha logrado lo que sus exesposas intentaron durante años de disputas judiciales». El silencio se extendió entre ellas, denso como la melaza. Elena podía percibir el murmullo amortiguado del restaurante al exterior, cubiertos, conversaciones, esa sinfonía particular de un lugar suntuoso que finge ser informal. «Señora Garrido», comenzó Elena, «entiendo sí, no entiende nada». La interrumpió Isabel, pero ahora había algo distinto en su voz. Se levantó, caminó hasta la ventana que daba a la avenida. «¿Sabe por qué abrí este restaurante?». La pregunta tomó a Elena desprevenida. «No, señora. Porque hace 20 años yo era usted, no camarera, sino asistenta en un bufete de abogados. Los socios hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en acostarme con uno de ellos. Un día, uno me ofreció 500 euros para cenar con un cliente japonés, hacer compañía», dijo. Isabel se volvió, y por primera vez, Elena vio algo más allá de la máscara de empresaria. Necesitaba el dinero. Mi padre estaba enfermo. Acepté.
El aire acondicionado zumbaba suavemente. Afuera, Madrid palpitaba con sus millones de historias no contadas. Fue la peor noche de mi vida, continuó Isabel. No porque sucediera algo terrible, el cliente fue incluso educado, sino porque me vendí, y cuando una se vende una vez, resulta más sencillo la siguiente. Y la siguiente. Hasta que un día una se despierta y no reconoce a quien ve en el espejo. Volvió a la mesa, se sentó. No va a ser despedida, Elena, pero las cosas van a ponerse complicadas. Maximiliano tiene influencia, habrá consecuencias. Lo sé, respondió Elena con sencillez. No, no lo sabe. Isabel abrió un cajón, sacó una tableta. Pero va a aprender. Mire. En la pantalla un vídeo de TikTok ya acumulaba 500.000 de visualizaciones. El título: Camarera destruye a millonario arrogante con clase. Los comentarios eran una mezcla de apoyo apasionado y ataques crueles. Alguien ya había identificado el nombre completo de Elena, el barrio donde residía. En 2 horas, dijo Isabel. Imagine en 2 días. Elena sintió su estómago encogerse. Mateo, su colegio. Necesito recoger a mi hermano. Sofía ya se ha ido. Lo llevará a su casa esta noche, por seguridad. Isabel observó a Elena con una intensidad que trascendía la mera curiosidad. Tiene usted arrojo, muchacha, pero el arrojo desprovisto de estrategia no es más que una elocuente forma de autoaniquilación. Tome asiento. Deliberemos sobre los pasos venideros. Entretanto, en el opulento salón del Círculo de Velázquez, Maximiliano Reverte apuraba su 5º whisky. El rostro una máscara de normalidad forzada, mientras sus avesados socios intentaban salvar la noche con conversaciones que esquivaban con artificio el epicentro del reciente despropósito. Pero podía sentir las miradas incisivas, escuchar los susurros velados que se tejían a su alrededor. Su teléfono vibraba incesantemente. Mensajes, notificaciones, alertas de Google que clamaban su nombre. Con su permiso, se irguió abruptamente, arrojando una cuantiosa suma de euros sobre la mesa pulcra. Encárguense de la cuenta. Salió del El Círculo de Velázquez, y la noche madrileña, húmeda y templada, lo aguardaba con una indolente promesa. Su Porsche, una silueta elegante y oscura, esperaba impaciente en la entrada principal, pero él indicó al aparcacoches que aguardara y optó por caminar. Necesitaba meditar, necesitaba desentrañar cómo una mera excentricidad, un capricho de su omnipotente estatus, había derivado en una debacle tan estruendosa. No era, en absoluto, la primera vez que se entregaba a tales desplantes. Había habido aquella recepcionista en Tulum, la florista en Sao Paulo, decenas de otras cuyas fisonomías apenas habitaban su memoria. Era un juego cínico, una forma de saciar su tedio, de reafirmarse a sí mismo y al mundo en la cúspide de una implacable cadena trófica. Pero esta mujer, Elena, ella había perpetrado algo insólito, algo que nadie antes se había atrevido a hacer. Lo había expuesto de forma irrefutable. Su teléfono resonó con una vibración imperativa. Era su progenitor, desde Houston, quien irrumpía en su ya caótico panorama. ¿Qué demonios has perpetrado esta vez? La voz de su progenitor era un gélido y acerado reproche. Padre, yo. Está en todas partes, Maximiliano. Bloomberg ha capturado el relato con voracidad. Heredero de fondo de inversión humilla a camarera. Recibe lección de humildad. Nuestros inversores están formulando preguntas incómodas. Los magnates chinos están reconsiderando sus acuerdos. Maximiliano se detuvo en medio de la acera, la incredulidad tiñendo su gesto. ¿Los chinos? ¿Por este insignificante incidente? ¿Por ser un necio que aún no asimila que vivimos en la era de la interconexión global? Todo se graba, todo se magnifica hasta convertirse en un escándalo. Y los escándalos, Maximiliano, tienen un precio cuantioso. La comunicación se cortó abruptamente. Maximiliano permaneció inmóvil, observando la marea de la ciudad que fluía a su alrededor. Vendedores ambulantes plegando sus puestos, parejas emergiendo de románticos restaurantes, la vida desplegándose en todas sus facetas, mientras su meticulosamente construido universo comenzaba a resquebrajarse. 3 días después,
Elena se encontraba en la modesta intimidad de su apartamento en Vallecas, Mateo, concentrado en sus deberes escolares, sobre la mesa de la cocina, cuando el timbre interrumpió la tenue quietud. A través de la mirilla divisó a Maximiliano Reverte, quien parecía extrañamente diminuto, sin el séquito de aduladores, sin el majestuoso telón de fondo del restaurante que servía de escenario a sus extravagancias. Abrió la puerta, pero no le extendió invitación alguna para cruzar el umbral. ¿Qué desea? Dialogar. Tan solo dialogar, respondió él, con una voz que denotaba un cansancio palpable. Su barba incipiente y los ojos hundidos revelaban una noche de insomnio. Por favor, dispone de 5 minutos. Él asintió, pasándose una mano por el cabello con gesto de resignación. He venido a presentar mis disculpas. No esa clase de disculpas superficiales que los adinerados ofrecen cuando son sorprendidos en falta. Una disculpa genuina. ¿Por qué? Porque... Él dudó, su voz apenas un murmullo que desafinaba con la resonancia habitual de su presencia. Porque mi hija vio el vídeo. Tiene 12 años. Reside con mi exesposa en Miami. Me llamó sollozando, interpelándome si yo era realmente así, si trataba a todas las mujeres de esa manera. Fui incapaz de responder. Elena cruzó los brazos expectante, la postura reflejando una inquebrantable dignidad que Max aún no lograba desentrañar. Pasé 3 días reflexionando sobre la respuesta, continuó él, la mirada perdida en un punto invisible. Y la verdad es, sí, soy así, o lo era. Ya no lo sé. Crecí creyendo que el dinero me concedía el derecho a jugar con las personas. Mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía. Era normal. Normal. Elena repitió, la palabra con un dejo amargo que cortaba el aire. Sé cómo suena. Créame, después de leer miles de comentarios tildándome de todo lo que pueda imaginar, lo sé. Él se metió las manos en los bolsillos de su impecable pantalón de Hermenegildo Segna. Pero usted hizo algo que nadie antes había logrado. Usted me hizo ver cómo me veo desde fuera, y es patético. Mateo apareció tras Elena, su pequeña figura un contrapunto a la tensión del momento. Elena, ¿quién es? Nadie importante, respondió ella, aunque su tono se había suavizado ligeramente. Un matiz apenas perceptible. Vuelve a tu lección. Maximiliano observó al niño desaparecer, una sombra de algo indescifrable en sus ojos. ¿Es su hermano? Sí. Lo está criando usted sola. Eso no es asunto suyo. Elena pronunció las palabras con una quietud que denotaba una autoridad inquebrantable. No, no lo es. Él extrajo un sobre de su bolsillo de un blanco inmaculado. Aquí tiene los 1000 euros. Sé que ya los ganó aquella noche, pero me fui sin cumplir lo prometido. No quiero su dinero. La negativa de Elena fue rotunda, desprovista de vacilación. No es caridad, es una deuda justa. Con un gesto que parecía costarle, colocó el sobre en el suelo entre ellos. Y hay algo más. Mi grupo está promoviendo un programa de becas integrales para estudiantes que, como usted, tuvieron que abandonar la universidad por dificultades económicas. 5 becas completas al año, incluyendo gastos de manutención. Me gustaría nombrarla a usted para la primera. Elena rió, una risa breve y amarga que resonó en el pequeño espacio. ¿Usted no lo comprende? No puede comprar. No intento comprar nada, la interrumpió él, su voz cargada de una honestidad recién descubierta. Intento enmendar, no lo que le hice a usted. Eso no tiene enmienda. Pero quizás lo que haga de aquí en adelante. La beca no conlleva condiciones. Usted no me debe nada. No tiene que volver a verme jamás. Es simplemente... Es lo que debería existir. Oportunidades genuinas, no apuestas humillantes. Ella lo escrutó durante un largo instante. Había algo diferente en él, una cualidad inefable, no humildad per se, sino acaso su germen, el primer atisbo de una transformación. Lo consideraré, articuló ella finalmente. Él asintió con gravedad.
Es todo lo que puedo pedir. Se giró para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Elena, lo que usted dijo aquella noche sobre la dignidad que reside en cualquier trabajo honesto. Mi hija lo ha pegado en la pared de su cuarto, lo imprimió de uno de los vídeos. Dice que quiere ser como usted cuando sea mayor. Y entonces se marchó, dejando a Elena inmóvil en el umbral de su modesto hogar. El sobre reposando en el suelo entre el pasillo y su apartamento, Mateo observando con curiosidad desde la cocina, y la ciudad de Madrid prosiguiendo su danza perpetua al exterior. Una semana después, ella regresó a sus estudios. La beca era una realidad tangible, sin artificios, desprovista de ataduras ocultas. Maximiliano mantuvo su palabra y se desvaneció de su esfera personal. En ocasiones, su figura reaparecía en los noticieros. El eco del escándalo había precipitado transformaciones sustanciales en su corporación, implementando políticas contra el acoso y programas de diversidad que, en su esencia, siempre debieron haber sido parte de su estructura. El Círculo de Velázquez no solo sobrevivió al escándalo, contra todo pronóstico floreció. Se erigió como un insólito estandarte de resiliencia, el epicentro donde una camarera había impartido una lección a un magnate, aquella verdad imperecedera que millones de euros jamás podrían adquirir. Isabel le concedió a Elena un incremento salarial y la flexibilidad horaria indispensable para compaginar sus estudios universitarios. Sofía se convirtió en su confidente más cercana, la única capaz de comprender el vertiginoso peso de una fama fulgurante e inesperada. Y en una diáfana noche, 2 años más tarde, cuando Elena ascendió al estrado de la Universidad Complutense para recibir su flamante diploma en filología inglesa, Mateo, desde las butacas, prorrumpió con un grito de júbilo. «¡Esa es mi hermana, la que domina todas las lenguas!». Ella sonrió, aferrando el pergamino con reverencia, mientras sus pensamientos volaban hacia su madre, hacia la dignidad inquebrantable, hacia la revelación de que, en ocasiones, la victoria más trascendente no radica en derribar a otro, sino en la fortaleza de levantarse. Como, a menudo, la lengua más poderosa no es la que vilipendia, sino la que ilumina con conocimiento. Y en algún rincón de la vasta urbe, quizás, un hombre que antaño osaba apostar con la dignidad ajena, instruía a su hija sobre el verdadero significado del poder. No residía en la capacidad de denigrar a otros, sino en la humilde virtud de reconocer la propia falibilidad y, a partir de ella, elegir la senda del crecimiento. El Círculo de Velázquez persiste en su distinguida ubicación de la calle Velázquez. Los candelabros continúan derramando su centelleo. El jazz francés sigue envolviendo el ambiente con su melancólica cadencia, y figuras de inmenso poder aún sellan transacciones millonarias en sus salones. Pero una placa, discreta y modesta, adorna ahora su entrada, proclamando una verdad eterna. La dignidad no tiene precio. El respeto no se compra. Y cada viernes, al filo de las 8 de la noche, la mesa 12 permanece vacía. No por imperativo de la gerencia, sino por una tácita reverencia. Nadie osa sentarse allí, donde el imperio de un hombre comenzó su implacable declive, y donde la inquebrantable dignidad de una mujer demostró ser un baluarte más robusto que 1 millar de euros.